Buenas tardes. Normalmente la tradición ha sido que después del coffee es que se habla de lo psiquiátrico. No sé por qué la señora Lesca decidió eso, pero ella decía es que el tema es tan difícil, es tan duro, que vamos a que el coffee primero para que luego la gente venga como descansadita. Entonces siempre quedó como tradición que después del coffee hablamos de lo psiquiátrico. Entonces, esta vez, bueno, como siempre, he traído una recopilación siempre dirigida a familiares y pacientes, pero esta vez veo que hay muchos médicos, es más, médicos de otros hospitales, residentes del Hospital Universitario de Caracas y también del Hospital Militar, en otra especialidad distinta a psiquiatría, en neurología, creo que están acá, o neurocirugía. Y aparte los de siempre, nuestro apoyo de médicos genetistas, psiquiatras y neurólogos, ¿no? Pero que estén los residentes, yo creo que ya es un logro y para el próximo año esperemos tener muchas más especialidades. Bueno, también hoy debutamos con un cirujano metabólico que habló mucho de los aspectos de la alimentación, aspectos que tienen impacto sobre lo genético. Entonces, bueno, es importante que veamos cómo el mundo está cambiando y que poco a poco la realidad de la condición de Huntington pueda también tener sus impactos positivos, ¿no? Vamos a recordar lo que han dicho todos los demás. Primero, que es un trastorno neurodegenerativo. Significa que va haciendo daño poco a poco en las neuronas y es crónico, progresivo, no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, esto va a afectar el área motora, ya bien lo dijo el doctor Weiser en su ponencia, el área motora, el área cognitiva y da síntomas psiquiátricos. Todo eso no es por sorteo, todo eso lleva una misma vía. Al haber la alteración típica, tóxica de esta proteína llamada huntingtina, también se van a alterar vías que van hacia la conducta y hacia los aspectos cognitivos, por lo tanto van a ser los responsables de los síntomas psiquiátricos, ¿ok? Ajá. Por supuesto que todos estos síntomas, a veces los psiquiátricos suelen preceder los cuadros motores y tienen un impacto significativo en la calidad de la vida del paciente. Para entrar en materia, una de las primeras cosas que se menciona es la enfermedad de la depresión. Y miren cómo lo digo, enfermedad de la depresión, porque no es un estado de tristeza el que experimenta el paciente cuando se le da el diagnóstico o cuando no conoce el diagnóstico pero ya presenta síntomas. La enfermedad de la depresión, uno de los síntomas puede ser tristeza. A veces es más irritabilidad o rabia que tristeza, pero el estado de ánimo va a verse afectado. Hay pérdida del interés, hay fatiga, hay desesperanza y hasta llegar a aspectos más graves como es las ideas de muerte o ideación suicida. Miren lo que dice allí, la prevalencia va hasta un 60% de los pacientes con Huntington pueden presentar depresión. Vean lo grave que es. Ya de por sí, la enfermedad en la población mundial, con personas que no tienen enfermedad de Huntington, ya es bastante incapacitante. Imagínense una persona que ya tiene una condición neurológica y que también tiene depresión. O sea, vamos a colocarnos como quien dice un momentico en esos zapatos, ¿no? El manejo es variable, mencionaron por allí que tiene que individualizarse el tratamiento, porque bueno, en general el uso de los antidepresivos y el tipo de terapia cognitivo-conductual o terapias desde otras corrientes van a ayudar, pero acá el apoyo familiar es crucial. Desde antes de conocer el diagnóstico ya existen alteraciones premórbidas hasta luego de conocer el diagnóstico. Por lo tanto, una familia funcional quizás sea un factor protector de cualquier enfermedad. Ajá. Entonces, el otro trastorno que se menciona es la ansiedad. La ansiedad no solo tiene síntomas en el área
del pensamiento. Por ejemplo, el que está ansioso siempre es fatalista, pesimista, va a anticiparse a las cosas, pero de una manera muy negativa. Hay síntomas en el pensamiento, como dije, pero también van a haber síntomas en el cuerpo. Van a haber sensaciones como de asfixia o falta de aire, va a haber taquicardia, aumento de los latidos cardíacos, va a haber sudoración, frialdad. El paciente refiere síntomas en el cuerpo que cree que son cualquier otra enfermedad y a veces son producto de un estado de ansiedad. Puede llegar a estados graves como un ataque de pánico, que es como decir la complicación más aguda de un trastorno de ansiedad y que la gente puede confundir con un estado inminentemente de muerte. Me voy a morir, me está dando un infarto, no me entra el aire, algo me pasa y se desespera. O sea, termina siempre en la emergencia de un hospital o pidiendo ayuda descontroladamente. Otro de los miedos que hay cuando hay ataques de pánico es la pérdida del control o la locura. Por supuesto, también el manejo, terapias psicológicas y ansiolíticos bajo supervisión. Siempre lo coloco allí como tipo esperanza, ¿no? Para las alteraciones psiquiátricas en los pacientes con enfermedad de Huntington, se trata el síntoma. Ese medicamento que voy a colocar tanto para la depresión como para la ansiedad no va a curar la enfermedad de Huntington, pero va a tratar el síntoma psiquiátrico. En las primeras etapas del deterioro, probablemente la respuesta de estos fármacos sea mejor y más efectivas que en las últimas etapas. Cuando ya, como médico, como psiquiatra, cuando acude el familiar y me dice, mire, Nick, ya le aumentó, ya le hizo, ya le cambió y no duerme, no está tranquilo, sigue peleando. Bueno, vamos a entender que ya un proceso de deterioro avanzado tiene mucho que ver con que los síntomas van a ser resistentes a ese tratamiento. Entonces hay que estar como buscando medidas para que la calidad de vida al final de la enfermedad, en etapa terminal, no sea tan mala para el paciente, pues sea digna. Otra cosa muy común es la irritabilidad y la agresividad que estos pacientes presentan. La queja es, lo voy a dejar solo porque me está pegando o me está mordiendo. Dígale, doctora. Y el paciente está consciente, no es un paciente que está desconectado, está psicótico, sino que simplemente es como una reacción que no puede evitar. La irritabilidad y la agresividad en estos casos va a estar dada, se los dije, porque hay ciertas zonas cerebrales que están afectadas por la enfermedad y que tienen que ver con el control tanto emocional como también de la parte motora. Por lo tanto, si hay una alteración a nivel de esas áreas del cerebro, los síntomas que va a presentar son irritabilidad y agresividad. A medida que se sabe sobre la enfermedad, el cuidador está más atento y toma medidas para evitar ser agredido en una respuesta de esta impulsiva de su familiar con enfermedad de Huntington. Algunos dicen, parece un niñito, se alegró como un niñito cuando le di un dulce. O se puso bravo y mordió como si estuviera en kinder. ¿Qué pasó? Y ya es mayor y todo aquello. O sea, se trata de decirle al familiar que tiene que volverse comprensivo cuando estos síntomas aparecen. Entonces, bueno, los cambios de humor, la irritabilidad, la agresión verbal o física van a ser este tipo de manifestaciones también por alteraciones en los neurotransmisores. El manejo, bueno, intervenciones conductuales, lo de la orientación al familiar, de qué hacer en esos momentos, y la medicación, muchas veces cuando el asunto se torna insostenible, acudimos a medicamentos que son antipsicóticos para regular este comportamiento agresivo. Se vuelven temáticos, dicen. Es que no se le sale un tema. Quiere desordenar la gaveta y volverla a ordenar. Quiere ponerse a limpiar y con el movimiento no puede. Tiene unas ideas raras de que tiene que rezar, no sé qué, tiene que hacer. Son síntomas
obsesivos. Entonces, en algunos casos más graves, hay pacientes que desarrollan trastornos obsesivo-compulsivos. Entonces, se describe como una de las alteraciones psiquiátricas en este tipo de pacientes que tienen enfermedades Huntington. Aquellos pensamientos intrusivos que llegan y no los pueden sacar y que hacen que se vuelvan, en el comportamiento, se vuelvan como ansiosos, queriendo hacer este tipo de conductas, que van a ser conductas repetitivas y que van a ser como conductas compensatorias, compulsivas para lo que están pensando, ¿ok? Entonces, de alguna manera, no está en ellos volverse así, sino que están teniendo una patología que debe ser tratada desde el punto de vista psiquiátrico. En los casos en que hay síntomas psicóticos, porque puede pasar que también hayan síntomas psicóticos, la prevalencia es menor, es del 10 al 15% de los pacientes, pero puede ser que entonces tengan alucinaciones o delirios. ¿Qué tipos de delirios? Ideas paranoides. Alguien me puso algo en la comida, esa vecina me miró mal, la hermana tuya yo no sé qué le pasa conmigo, y van a empezar a tener este tipo de ideas de daño y perjuicio, hasta llegar a estados graves en los cuales puedan atacar a alguien, puedan dejar de comer. Si dejan de comer, entonces se agravan los síntomas, se complican los estados médicos. ¿Por qué? Porque se deshidratan, bajan muchos electrolitos que son importantes y pueden afectar su salud física. Entonces es importante reconocer cuando están teniendo este tipo de comportamiento que sí ya está fuera de la realidad, que pueden agredir a otros o pueden ellos afectar su propia integridad física. La apatía. En cuanto a los cambios de personalidad, vamos a tener que muchas veces en las primeras etapas van a aparecer cambios en la personalidad. Dijimos que los síntomas psiquiátricos pueden aparecer antes de los síntomas motores, antes de la corea, ¿ok? Entonces, la apatía, como falta de motivación, un interés reducido, dificultad para iniciar actividades, es como si no me importa, el mundo se está acabando, las elecciones se están dando, por allá hay una marcha y ay, ¿qué importa? O sea, como que no me conecto. No hay iniciativa, no hay conexión emocional con lo que está pasando en el entorno. Y eso produce un aislamiento o diríamos, un retraimiento de tal manera que el paciente pudiera dejar de comer, dejar de bañarse, de preocuparse por su autocuidado, y allí es cuando el familiar o el cuidador tiene que estar pendiente, ¿ok? Ajá. No nos gusta hablar de este tema. Es más, todavía recuerdo mi primera intervención aquí y mi amigo hoy en día, pero era mi profesor, al que yo respetaba mucho y sigo respetando, me dijo, no toques el tema suicidio. Y yo, bueno, yo estudiante, yo hacía caso a lo que él me dijera y obedecía. El tema suicidio es un tema que tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo y cada vez más vemos como el índice de suicidios está aumentando a nivel mundial. Tanto que la OMS y todas las áreas de salud estamos haciendo campaña para sensibilizar sobre el tema suicidio. En las primeras etapas de la enfermedad, cuando los síntomas están más leves o cuando se conoce el diagnóstico, es donde aparecen las primeras ideas suicidas, como un desespero, una impulsividad. Por supuesto, nadie quiere escuchar malas noticias. Muchas veces el dejar de saber, como lo decía muy bien la doctora Paradisi, a veces el no saber, el desconocer puede ser positivo como puede ser negativo. Pero alimentar mi fantasía acerca de algo que ni siquiera sé si es cierto, eso también puede hacer cambios en el pensamiento y en el comportamiento. Entonces, ante la aparición de cualquier indicio que me diga a mí que ese paciente o que mi familiar está dando pistas acerca de que no quiere vivir, para estar así, mejor es morirse, quiero renunciar a esto, quiero renunciar a aquello, quiero abandonar lo otro, hay que estar pendiente. Acá, por supuesto,
lo que decía, la conciencia del diagnóstico y que ya haya un cuadro de depresión. Si el cuadro de depresión se torna severo, es como la complicación, el suicidio. Pero cuando se conoce un diagnóstico y no tengo la depresión, puede ser de manera impulsiva el llegar al suicidio. Las ideas de muerte se trabajan antes de llegar a la idea suicida. Porque yo puedo empezar a hablar de todos mis familiares que se han ido y estoy recordándolos demasiado. Y estoy hablando de la muerte del vecino, del otro que se murió. Oye, ya es diciembre y fulanito está sin su papá porque murió. Y así me voy quedando pegada a la idea de muerte. Pero es muy distinto a decir, me quiero dormir y no despertar más, quisiera irme a un lugar donde nadie me conozca. Esas son frases de querer morirse, de querer no estar. Entonces hay que hacer como mucho, hay que tener mucho cuidado y estar pendiente de esos primeras pistas. El monitoreo tiene que ser constante cuando ya sabemos que hay idea suicida. El apoyo psicológico, por supuesto, tiene que estar allí y el entorno seguro. ¿Qué se recomienda siempre desde psiquiatría? Mire, que no esté cerca de él ningún objeto cortante, sogas, cabullas, las trenzas de los zapatos, cualquier cosa que le haga, que pueda utilizar para hacerse daño cuando ya se ha establecido la idea suicida. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Concluyendo esta parte, los síntomas psiquiátricos en la enfermedad de Huntington son multifactoriales. Les decía que hay neurotransmisores, hay familias disfuncionales, hay estresores laborales, exigencias, cargas, hay de todo. Es una sumatoria de muchas cosas que llevan a que los síntomas psiquiátricos estén allí y el factor genético, por supuesto. Detectarlos temprano mejora la calidad de vida del paciente y sus cuidadores. El soporte familiar y profesional es esencial en el manejo de esta enfermedad compleja. Hay un aspecto que no puedo dejar de tocar en el tema de aspectos psiquiátricos en la enfermedad de Huntington, que es el tema del cuidador de este paciente. Muchas veces, cuando ya el paciente está en demencia, que está muy desconectado, el que hay que tratar desde el punto de vista psiquiátrico es al cuidador. El cuidador es esencial en la calidad de vida del paciente con Huntington. Si el cuidador no está bien, el paciente con Huntington no va a estar bien. El cuidador tiene roles, tiene retos y, bueno, por supuesto, estrategias de apoyo que se deben desarrollar para mejorar la calidad de vida también del cuidador. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, una enfermedad neurodegenerativa que afecta capacidades, ya dijimos, motoras, cognitivas, emocionales. El cuidador desempeña un rol crucial en la calidad de vida del paciente y enfrenta numerosos desafíos. ¿Cuáles son los roles del cuidador? Así a grosso modo, bueno, depende de la etapa de la enfermedad. En las primeras etapas puede ser muy ligero la supervisión de actividades diarias, el paciente todavía se baña solo, come solo, él nada más lo lleva al médico y a sus citas correspondientes. Supervisión de actividades diarias, administración de medicamentos, apoyo emocional y psicológico, comunicación con el equipo médico, adaptación del entorno para mayor seguridad. Pero ¿qué pasa cuando la enfermedad va progresando? En las etapas de moderada a grave, en la intensidad de la enfermedad, la labor del cuidador se va haciendo cada vez más carga. Hay una carga no solo social, hay una carga laboral, económica y una carga emocional. Porque definitivamente tengo el familiar al lado que está con estos cambios de ánimo, me está mordiendo, está tirando la comida, me pega gritos, no duerme. ¿Cómo yo voy a seguir una vida normal? ¿Cómo voy a ir al trabajo descansado porque dormí toda la noche? ¿Cómo voy si tengo una familia, cómo voy a encargarme de la familia? ¿Cómo voy a encargarme del resto de mi vida? Si ya yo tengo a alguien que comenzó a demandar tanto de mí, ¿no? Entonces, el rol del cuidador va a ir variando dependiendo de la intensidad. Al final, en la etapa terminal, el cuidador tiene labores tan duras como decidir sobre
esta etapa final, la muerte del paciente, las cosas que tiene que llevar que son como más duras, por ejemplo, una alimentación por sonda, cuando el paciente no puede tragar. ¿Se imaginan aprender hasta curar una herida, mantener el catéter limpio? ¿Cuántos cc son los que le tengo que dar por una sonda, un huequito para que se pueda alimentar? Esa persona tiene, y que de paso el paciente se está moviendo mucho y se la puede arrancar. Tienes que amarrarlo a la cama. ¿Cómo se oye eso? Terrible. Y todo eso lo vive un cuidador. Entonces, dependiendo de las etapas, el cuidador se va a ir, si no se cuida, se va a ir quemando poco a poco. Los retos que enfrenta, los desafíos que enfrenta este cuidador: estrés emocional y físico, ya les decía, dificultad para manejar los cambios de comportamiento, sobrecarga laboral, falta de apoyo social y de recursos, equilibrar entre la vida personal y las responsabilidades del cuidador. Vamos a estar claros. Pocas familias se organizan para que no quede el peso en una sola. A ver, aquí, ¿quién es uno solo como cuidador? Bueno, y algunos que no quieren decir, porque tienen al tío, al hermano al lado, que no voy a decir que soy yo a quien dejaron todo esto. No, pero siempre pasa que el que se encarga de ser el cuidador principal es uno solo. La idea es que eso se pueda rotar, que pueda haber un respiro. Un respiro familiar significa, oye, voy a hacerte la guardia para que tú vayas, te tomes un café, vayas al cine, te arregles, hagas lo que tú quieras con tu vida, retomes un rato de esparcimiento, de recreación. Eso se llama el respiro familiar y eso es necesario. El gestionar de alguna manera cómo va a ser ese rol del cuidador, cómo vamos a cuidar todos al familiar con Huntington. Las estrategias de apoyo. Bueno, formación. Lo primero, saber qué es la enfermedad. Si yo no sé qué tiene mi familiar, yo no voy a poder apoyarlo. Necesito formarme en la enfermedad de Huntington. Los grupos de apoyo para cuidadores, terapias psicológicas para manejo del estrés, planificación de descansos regulares, uso de tecnologías y adaptaciones en el hogar. Ya las hay, ahí han desarrollado apps que van a ayudar mucho a los cuidadores y a los mismos pacientes. El hecho de retardar un proceso o que este vaya más lento, porque es verdad, no lo puedo revertir, pero puedo sobre la marcha ir aprovechando lo positivo, eso es importante. Y a través de, por ejemplo, aquí tengo una foto, yo no sé si es en el Parque del Este, está un poquito borrada, pero es una foto del grupo de apoyo. Quien ha pasado por lo mismo que yo me va a apoyar mejor que quien lo desconoce. ¿Ok? Quien ha tenido un familiar o quien ha vivido la experiencia será mejor terapeuta que quien está ajeno a eso. Puedo estar sensibilizado, pero voy a estar mucho más si yo he pasado por la misma experiencia. Recursos disponibles, bueno, ahí agarré unos loguitos de la española, de la europea, de la venezolana, aquella es la alemana y esta, la de Assos Huntington también, una venezolana. Pero hay más. Creo que Aleska mencionó muchas más, pero las asociaciones y fundaciones para la enfermedad de Huntington, los manuales y guías para cuidadores, servicios de cuidado temporal y asistencia domiciliaria, plataformas en línea para educación y asesoramiento, todo eso está a la mano y está mucho más desarrollado que hace 24 años cuando comenzó esto como una idea entre médicos y familiares de pacientes. Entonces ya tenemos a la mano recursos que pueden ayudarnos mucho. Y para terminar, el papel del cuidador es fundamental en el manejo de la enfermedad de Huntington. Con el apoyo adecuado, los cuidadores pueden reducir la carga emocional y física, mejorando tanto su calidad de vida como la del paciente. Gracias. Muchas gracias a la doctora Nancy Salazar por su excelente conferencia. Ella va a continuar acá como coordinadora para el resto del programa. Gracias, doctor Fontiveros. A continuación, porque bueno, hemos hablado de qué se está haciendo, cómo lo hacemos.
A continuación hay un grupo de mis residentes de tercer año. Eso significa que dentro de mes y medio o menos ya son especialistas en psiquiatría y en clínica mental porque hay un psicólogo. Ellos hablábamos allá afuera y yo decía, a ver, antes de conocer este caso, ¿ustedes sabían de la enfermedad de Huntington? ¿Les había interesado? Me imagino que en medicina siempre vamos a leer todas las patologías neurológicas y en algún momento la nombraron, pero hasta que no me fijé y no tuve este caso conmigo, no me sensibilicé.